Hoy vamos a estar estudiando algo bien interesante y es cómo nosotros en la vida cristiana, cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, nos vemos enfrentados a muchas situaciones en donde vemos cómo nuestra propia carne, donde nuestras propias debilidades comienzan a confrontarnos y de una u de otra manera a llevarnos a que tengamos muchas luchas y muchas dificultades en toda área. Es difícil muchas veces para nosotros poder aprender a que nuestras vidas antes de conocer al Señor, nosotros no orábamos, no leíamos la Biblia y en fin, no hacíamos un sinnúmero de cosas que cuando comenzamos en la vida en Jesucristo, comenzamos a tener esas dificultades donde decimos: Señor, no puedo orar, Señor, no me logro concentrar, Señor, no logro vencer esa tentación tan difícil que tengo ahí, tengo vicios, tengo debilidades, tengo luchas, tengo circunstancias que me agobian en todas las áreas de nuestra vida. Todos tenemos luchas, todos tenemos que enfrentar situaciones difíciles, vencer el enemigo, vencer la tentación, vencer una dificultad económica, una lucha económica no es fácil. Enfrentarnos nosotros al diario vivir, enfrentarnos a nuestro propio genio, a nuestras propias dificultades en nuestro hogar, cuando tenemos diferencias con nuestra esposa y reaccionamos con ira o de pronto queremos contestar y vuelve como esa tristeza de saber que a pesar de que nosotros estamos en el Señor, seguimos luchando una y otra vez con nuestra carne, con nuestras dificultades. Y es muy poco la persona que tiene esa vida victoriosa. Siempre hay personas que de una u otra manera viven con esas luchas, viven con esas dificultades, viven con esas pequeñas situaciones que nos sacan de control. No es fácil. No es fácil. El Señor dijo que en el mundo nosotros tendríamos aflicción, pero que no temiéramos, que Él había vencido al mundo. El Señor Jesús nos ha dado completa victoria en Él, lo sabemos, pero de saberlo a llevarlo a la práctica no es fácil. De hacerlo una realidad en nuestras vidas, de hacer realidad eso que nos predican y nos enseñan tanto, de que tú debes orar, tú debes ayunar, tú debes vencer la tentación, tú debes vencer las dificultades, tú tienes que ser de buen genio. Y cuando comenzamos nosotros a recibir toda esa información, nos vemos confrontados porque es como pedir nosotros que un carro modelo año 70 piense que puede correr a 150, 200 kilómetros por hora con un motor pequeño que no tiene la fuerza. Hay una gran diferencia en que nosotros podamos tener lo que nos han enseñado por muchos años en los púlpitos. Y otra cosa muy diferente es cuando nosotros comenzamos a vivirlo. Nosotros muchas veces le compartimos a las personas, les decimos: mira, el Señor te ama, el Señor tiene un propósito para tu vida, el Señor quiere cambiar muchas cosas en tu corazón. Pero cuán difícil es para nosotros saber que cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra casa, cuando cerramos la puerta de nuestra habitación, nos vemos enfrentados a nuestra propia lucha, a nuestras dificultades. Tal vez tú mañana, hoy tienes, como orábamos en este momento, hoy fue un día pesado para ti, un día de dificultades, un día de luchas. Tal vez tu negocio no funcionó hoy, tal vez hoy recibiste una mala noticia. Y uno dice: Señor, ¿qué hago yo para poder mantener mi fe intacta? Para poder mantener mi fortaleza espiritual y no dejarme doblegar por las situaciones difíciles. Y es bien importante que nosotros podamos vivirlo, que nosotros podamos descansar en el Señor Jesucristo y poder nosotros
comenzar a tener una vida victoriosa en la palabra. Una vida que nos lleve a nosotros a poder aplicar realmente para nuestras vidas lo que dice en la palabra. Miren, mi trabajo durante todos estos años donde he venido preparándome y Dios nos ha entregado esta iglesia donde estamos arrancando hoy, es precisamente poder nosotros conocer la palabra realmente, conocer la palabra a profundidad y conocer a Jesucristo de una forma profunda y verdadera. Porque esa es la clave de una vida en victoria. Nosotros no vamos a poder tener una victoria si nosotros no conocemos a Jesucristo en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos una relación personal con Él, nosotros no vamos a poder ver el fruto en lo que nosotros queramos hacer en nuestra vida. No vamos a poder ver resultados porque estamos basando nuestras vidas en nuestra propia fuerza. Estamos fortaleciéndonos en un conocimiento que muchas veces para llevarlo a la práctica no es fácil. Y no es fácil porque no hemos entendido realmente la palabra de Dios. No hemos profundizado en ella para comprender aquellos tesoros que Dios tiene para tu vida. Aquellos tesoros que Dios puede hacer transformar las circunstancias. Si nosotros vamos allá a la palabra en Apocalipsis en el capítulo 3, cuando Dios le habla a la iglesia de Filadelfia, dice que le entrega la llave de David, la llave que abre toda puerta y toda puerta que Él abre y nadie podrá cerrar. Cuán maravilloso es esto, porque esa llave es la palabra, son las verdades que el Señor tiene para tu vida. Esas llaves que pueden abrir esa puerta de la sanidad para tu familia, esa llave de la prosperidad, esa llave para que tu hogar, para que tu matrimonio, que tal vez hoy que tú me escuchas está al borde de un divorcio, hoy el Señor te dé la llave para poder traer esa reconciliación, esa bendición, esa armonía nuevamente a tu hogar. Dios nos entrega llaves a través de su palabra. En Isaías 45 dice la palabra que Dios nos entregará los secretos o los tesoros escondidos. En algún momento les voy a enseñar esto con profundidad, pero hay maravillosas promesas que Dios tiene para nosotros, pero muchas veces no sabemos cómo llegar allá. Tenemos el conocimiento, sabemos versículos de la Biblia, sabemos verdades bíblicas, pero no las logramos aplicar a nuestra vida. Todavía, personas que de pronto llevan 5 o 10 años o que llevan hasta ahora meses conociendo al Señor, pero no pueden orar, no oran. Tienen su gran dificultad es poder tener un tiempo de oración, poder concentrarse 1 hora encerrado en su cuarto o en su lugar de devocional para poder orar. Muchas personas que tienen la dificultad de que tienen la Biblia y por mucho tiempo han hecho institutos bíblicos, han estudiado, han profundizado, pero todavía no entienden la palabra. Personas que todavía sabemos que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos vivir con gozo, con paz, y todos los días vivimos en amargura, viven en luchas. Vivimos en situaciones difíciles que nosotros decimos, pero ¿cuándo voy a avanzar? ¿Cuándo voy a ver resultados en mi vida? ¿Cuándo voy a ver que mi vida cristiana, mi vida en Jesucristo pasa de un punto A a un punto B mucho más alto? Y el Señor me llevaba a mí a analizar todo eso. Porque muchos del pueblo cristiano o de los que conocemos a Dios, tenemos todo el deseo ferviente. Nos presentan a Dios, vamos a una iglesia, pero como que no ha habido un verdadero y original proceso en el cual nosotros podamos cerciorarnos de que tenemos una vida con las disciplinas correctas para nosotros avanzar en la vida cristiana.
Entonces nos vemos enfrentados a nuestras propias concupiscencias, como dice la palabra. Que cada uno de nosotros somos tentados porque nuestra propia concupiscencia, aquellas cosas que nos han llevado a la esclavitud antes de conocer al Señor Jesucristo, será esa tentación, será esa lucha la que nos va a perseguir durante toda nuestra vida cristiana, hasta que nosotros logremos entender las maravillosas verdades que la palabra de Dios tiene. Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 17, les leo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, dice la palabra. Dice, aquí el Señor nos dice en su palabra, a través del apóstol Pablo, que nosotros tenemos una lucha carnal. Una lucha entre la carne y el espíritu. Todos los días nos vamos a enfrentar a esa lucha espiritual, a esa lucha en la cual tú quieres creerle al Señor la promesa, pero las circunstancias te dicen no creas. Tú todos los días dices, bueno, Señor, hoy sí voy a orar media hora. Y comienzas a orar y te da sueño, comienzas a distraerte, comienzas a irte a que tu pensamiento se vaya en una y otra cosa. Tú dices, bueno, hoy no voy a decir groserías. Y comienzas y a las 3 horas ya estás diciendo groserías con tu boca. O tú dices, bueno, yo hoy no voy a tratar mal a mi esposa. Y vuelve una y otra situación. Bueno, hoy sí voy a tener fe. Y te propones en la mañana tener fe y vuelves ya a mediodía y ya estás otra vez en circunstancias difíciles, comienzas a renegar, comienzas a desconectarte de las cosas del Señor. Aquí hay una lucha y nosotros siempre nos vamos a enfrentar a esa lucha espiritual en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando a nosotros nos presentan a Cristo, comenzamos a entender una serie de verdades que van a trascender nuestra vida y van a cambiar nuestro rumbo y nuestro sendero. ¿Cómo? Cuando comenzamos a entender que hay una parte de mí, que es la carne, que va a impedir que yo cumpla el propósito de Dios, y el Espíritu, que va a hacer todo lo posible para que yo alcance la promesa y alcance la bendición en mi vida. Tú siempre te vas a ver enfrentado a esas dos naturalezas, nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza espiritual. La parte carnal te va a impedir orar, la parte carnal te va a impedir creer, la parte carnal te va a decir no te consagres. La parte carnal te va a decir no ores, no adores, no alabes al Señor, no vayas a la iglesia. La parte espiritual te lleva a que tú busques al Señor. La parte espiritual te lleva a que lo adores y que cuando tú colocas una alabanza o cuando tú te arrodillas, cuando estás en un momento de dificultad, corran las lágrimas por tus mejillas. Esa parte espiritual es la que te hace sensible, la que en este momento es la que te está permitiendo que tú te conectes en esta noche. Y la palabra que estoy enseñando bajo el poder y la presencia del Espíritu Santo llegue a lo profundo de tu corazón. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, cuando la palabra del Señor llega a tu corazón, es como si tú le inyectaras voltios de corriente a tu espíritu para que sea vivificado. Pero cuando tú le das esos voltios a la carne, entonces es la carne la que va a estar gobernando tu vida, gobernando tus emociones, gobernando tu vida, tu área sexual, tus finanzas, porque tú estás alimentando la carne. Es como si tú tuvieras 2 leones en una jaula. A un león lo alimentas con filetes de carne, lo alimentas 3 veces al día, y al otro solamente le das un hueso como para que juegue con él. Al cabo de unas semanas te vas a dar cuenta que ese león que tú estabas alimentando con carne está fuerte,
Está rugiendo con fortaleza, su cabello poderoso, sus garras, y el otro está flaco y chupado en sus costillas. Igualmente pasa. Si tú alimentas la carne, pues tu carne es la que va a gobernar tu vida. La carne es la que va a salir cuando tú tienes problemas con tu esposo o con tu esposa. Porque tú vas a reaccionar con orgullo, vas a reaccionar con soberbia ante tu esposo o ante tu esposa. O si algo sale mal, salen toda esa mano de palabras, de groserías de tu boca, porque así reacciona la carne. Cuando estás en un momento de dificultad, cuando estás en un momento de decisión de fe en tu vida, inmediatamente tu fe se va al piso. Cuando gobierna la carne, comienzas a renegar, comienzas a decir: Dios no me escucha, Dios no está conmigo, Dios no me ama. Y yo prefiero dejar de estar perdiendo el tiempo con las cosas de Dios. Cierro la Biblia, paso la carta de renuncia a Dios y me dedico a hacer lo que yo quiero hacer en mi propia carne. Porque es tu carne la que muchas veces te lleva a tomar esas decisiones fuera de Dios en tu vida. Y aunque para muchos de nosotros, de los que estamos esta noche, eso es parte de nuestro conocimiento en Cristo, porque muchos dirán: el pastor esta noche está hablando de la carne y el espíritu, ese tema ya me lo sé. La prueba es cuánto de tu carne todavía gobierna en tu vida y cuánto del Espíritu del Señor gobierna en ti. ¿Ven a lo que me refiero? Que muchos de nosotros vivimos de conocimientos, de una serie de dogmas, de doctrinas que nos han enseñado a nosotros por años, pero todavía en la vida real, en nuestra vida diaria, seguimos viviendo una vida sin poder aplicar esas verdades. Nosotros somos muchas veces soldados derrotados. Tenemos la armadura de Cristo, pero es una armadura oxidada, destruida, que le faltan partes, porque las derrotas y las victorias hacen parte de nuestro diario vivir. O tú vences en Cristo o estás derrotado. O tú alcanzas la victoria en el Señor Jesucristo o el enemigo se ganó terreno sobre ti. Muchos de nosotros conocemos del Señor hace mucho tiempo y nos desviamos de ese propósito de Dios en nuestras vidas. Nos desviamos porque sencillamente comenzamos a llevar una vida religiosa, una vida sin acción en la fe, una vida en la cual no tenemos victorias. Hace poco pasaron los Juegos Olímpicos. Y uno se daba cuenta la felicidad y la lucha con que un atleta, un jugador, un equipo trabajan para ganarse una medalla. Y pensaba yo en esos momentos, ¿cuántas medallas de victorias tenemos nosotros en nuestra galería de triunfos en Cristo? ¿Cuántas medallas tú tienes que tú sabes no solo que el Señor te las entregó, sino que tú las lograste ganar? Pero también mira en tu salón de derrotas, ¿cuántas derrotas tú tienes en tu vida? ¿Cuántas derrotas el enemigo ha hecho en tu vida? ¿Cuántas veces tú has caído en un pecado? Y aunque has intentado consagrarte y aunque has intentado lograr y conquistar esa área de tu vida, vuelves y caes una y otra vez. Cuán importante es que nosotros podamos tener verdaderas vidas victoriosas en Jesucristo. Y aunque seguiremos en la carne hasta que el Señor venga por nosotros o tú mueras y seas llevado ante la presencia del Señor, pero mientras que estemos en este cuerpo carnal, en este cuerpo, vamos a tener que estar batallando contra la carne. Vas a seguir luchando.
Aún cuando ya tengas una madurez en el Señor, todavía van a venir esas luchas y seguirán viniendo, porque el día que tú bajes la guardia en tu vida, la carne va a prevalecer. Dice la palabra, cuando Moisés estaba luchando el pueblo de Israel contra los amalecitas, dice la palabra que Dios le dijo que cuando Moisés levantara las manos, el pueblo de Israel ganaba sobre Amalec. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, Amalec, que significa o que tipifica la carne, era el que ganaba. Entonces Moisés le dice a Aarón y a Josué que le tengan las manos arriba, y así pudo el pueblo de Israel vencer. No bajes la guardia. No bajes la guardia en el Señor. No pienses que si un día lograste y tuviste una conquista espiritual en tu vida, ya lo lograste todo. Algún día aprendí algo bien importante. Las grandes caídas de los hombres de Dios, las grandes caídas, las grandes situaciones dolorosas en el pueblo de Dios sucedieron después de una gran victoria. Porque cuando la persona o cuando nosotros sentimos que hemos logrado una meta, que hemos logrado un objetivo, no sé qué pasa en nosotros los seres humanos, pero después de que nosotros hemos logrado una gran victoria, sentimos que ya lo logramos todo y bajamos la guardia. Las grandes caídas de hombres de Dios en la historia de nuestra iglesia contemporánea sucedieron después de haber logrado grandes conquistas, grandes multitudes, grandes campañas evangelísticas. Porque sentían que ya lo habían logrado todo y eran invencibles. Pero es en esos momentos donde tú logras las grandes conquistas cuando más debes cuidar tus cosas. Es el momento que cuando tú de pronto en tu hogar han logrado algo maravilloso, compraste un apartamento, Dios hizo un milagro en tu casa, es cuando más tú debes cuidar tu matrimonio, cuando más debes cuidar a tu esposa. Cuando tú logras algo, es el momento donde tú estás más vulnerable. Así que es bien importante que nosotros podamos guardar eso, porque esa lucha siempre se va a ver en tu vida. Siempre vamos a ver esa lucha en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, vamos a 2 de Corintios 5:17. Vamos a 2 de Corintios 5:17. Y este pasaje ya lo conocemos mucho. Muchos conocemos este pasaje y se lo compartimos a muchas personas. Le compartimos, mira, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero no lo entendemos. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, ha desafiado mi vida para ir a la palabra y entender lo que realmente dice esa palabra y cómo su palabra afecta a nuestra vida. Y le doy gloria al Señor por eso. Porque Dios dice en su palabra que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, pues nos las revelará a través de su Espíritu. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dejes que la palabra pase por encima, que tú pases por encima, como simplemente, eso es lo que dice, y lo repites, pero no se ha convertido en una verdad que cambie tu vida. Cada palabra, cada enseñanza de la palabra de Dios debe transformar tu corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra tiene el poder de transformar tu manera de pensar. La palabra tiene el poder de transformar tu vida, tu matrimonio, tus luchas. Todas las situaciones que tú estés viviendo están allí en la palabra.
Por eso es importante que nosotros vayamos a ella y profundicemos en lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Y aquí en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, volvamos y lo leemos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay 4 cosas aquí en este versículo que vamos a ir estudiando y profundizando para comprender esto que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo. Y esa palabra en Cristo tiene poder increíble en la palabra. Ahí digamos en todas las epístolas paulinas o en las epístolas del apóstol Pablo, está esa palabra en Cristo 25 veces. Porque para Pablo, que había entendido muy bien ese concepto de en Cristo, era muy poderoso. Porque este versículo significa la comunión íntima que el creyente tiene con Jesucristo. Cuando tú veas ahí en la palabra la frase en Cristo, habla de intimidad con Dios. Y también esto es bien importante porque significa en nosotros estar sumergidos en Él. Cuando yo analizaba esto y veía que el apóstol Pablo utilizaba aquí de modo, si alguno está en Cristo, lo que el apóstol nos está diciendo es que si tú estás sumergido en la verdad, en Cristo, va a ocurrir el resto de lo que dice el versículo. Si tú no te sumerges en Cristo, en tu relación con Él, ahí comienzan los problemas. Cuando tú no te relacionas de una forma íntima y profunda con Cristo, ahí comienzan los problemas. Porque entonces vas a vivir sumergido en la carne, sumergido en tus propios razonamientos, sumergido en tu propio conocimiento, en lo que a ti te parece de la vida. Pero cuando tú estás sumergido en Cristo, cuando tú estás en Jesucristo, eso es la piedra angular de tu vida. Porque cuando nosotros comprendemos el concepto de en Cristo, estamos comprendiendo que nosotros no solo estamos en Él, sino que nosotros hacemos parte de su cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. Si tú estás en Cristo, tú perteneces a una iglesia. Si tú estás en Cristo, tú perteneces al cuerpo de Cristo. Tú no eres una rueda suelta. Si tú dices que estás en Él, entonces tú haces parte del cuerpo de Cristo. Y como tal, nosotros tenemos la responsabilidad de congregarnos. Tenemos no la obligación, pero sí tenemos la responsabilidad de hacer parte de una comunidad. En el Salmo 133 lo dice. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero más allá de eso, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá es mi posición en Cristo. Mi lugar en Cristo. Y eso es bien importante y trascendental en nuestras vidas. Porque el apóstol Pablo comienza a revelar la importancia que nosotros como hijos de Dios tenemos cuando estamos en Cristo. Y es que Él nos entrega y nos da una posición en Él. Él te da a ti una posición de hijo. Dice la palabra ya en Romanos capítulo 8. Hijos de Dios, coherederos con Cristo. Hijos, herederos con Jesucristo, estamos juntamente con Él. Coherederos con Cristo, dice la palabra. Por eso,
Tú debes comprender lo que la palabra de Dios te está diciendo hoy, y es que tú tienes una posición en Cristo. Tú no vas a poder enfrentar las luchas, tú no vas a poder enfrentar las situaciones que a ti te tratan de golpear en la vida, tus finanzas, una tentación, una dificultad económica, una situación de enfermedad en tu vida, si tú no comprendes tú dónde estás parado. Nosotros estamos en Cristo. Y eso a mí me hace completamente diferente de los demás. Hay personas que me dicen, pastor, pero es que a mí Dios no me escucha. Pastor, es que yo creo que Dios tiene hijos preferidos. No es así. No es que Dios tenga hijos preferidos. No es que Dios a unos sí le responda y a otros no. La diferencia está en que hay unos que saben su posición en Cristo como hijos. Hay unos que entienden qué fue lo que Jesús hizo por sus vidas y cómo Él nos ha colocado delante de su presencia. Dice la palabra en Efesios que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Para nosotros estas verdades deben de ser trascendentales, porque esto es lo que va a marcar la diferencia en que tu vida siga siendo una vida derrotada o una vida en victoria. Si tú no sabes dónde estás parado en Cristo, en tu vida cristiana, nada va a ocurrir. Vas a seguir viviendo en luchas, vas a caer ante otra vez con el pecado, en el vicio. Vas a volver a caer en la pornografía una y otra vez. Vas a caer una y otra vez en situaciones difíciles de debilidad. ¿Por qué? Porque tú no has entendido lo que eres en Cristo. Y quiero explicarles 4 cosas brevemente, porque no quiero quedarme ahí. Hay mucho que quiero enseñarles en esta noche que el Señor me ha dado para nosotros hoy. Hay 4 cosas que tú debes entender de lo que significa estar en Cristo. Y una de ellas, la primera de ellas, es que somos escogidos. Tú estás en Cristo porque has sido escogido. Y la Biblia dice allá en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4, dice que nosotros fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Léete Efesios 1:4 y te vas a dar cuenta. Fuimos escogidos. Tú eres escogido. Tú no eres producto de un accidente. O que alguien te habló de Jesús y entonces tú dices, bueno, me voy a meter en otra religión porque como que se siente chévere, como que se siente bonito. No, tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo para que lo conocieras y para que estuvieras en Él. Eso significa que antes de que tú fallaras, antes de que tú no conocieras a Dios, hicieras muchas cosas, muchas locuras, Él ya te había escogido para ser predestinado hijo de Dios. Qué maravillosa esta palabra. O sea, si no comprendemos eso, Dios, ¿en qué estamos? Porque tú fuiste escogido. Tú estás en Cristo porque eres escogido. Porque tú eres escogido. Para Dios no hay ni judío, ni gentil, nada. Para Él todos somos iguales en Jesucristo. Por eso no hay un hijo preferido para Dios. No hay un hijo al que este sí escucho, pero este no. Dios te escucha porque eres escogido. Dios responde tus oraciones porque eres escogido. Dios quiere sanarte de tu enfermedad porque Él te escogió. Ahora, aclaro, no significa a los que pensamos que no son escogidos, entonces a ellos no sana. No es así. Porque Dios murió por todos nosotros, pero somos aquellos que aceptamos al Señor Jesucristo y entendemos nuestra posición en Él. Tú eres escogido.
Pero también lo segundo es que tú eres justificado. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Jesús murió por ti y te hace justo por la sangre de Jesucristo. Jesús te hace justo por su sangre. No hay condenación para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú no estás condenado. Si tú estás en Cristo, estás justificado. Gran verdad. Gran verdad de parte de su palabra. Eres escogido, pero estás justificado. Ninguna condenación hay. Ya comenzamos nosotros a entender lo que significa estar en Cristo. El número 3 es que tú eres santificado. Somos santificados en Cristo. No es en tus fuerzas que tú te santificas, es en Él. Es en Jesucristo. ¿Debemos confesar nuestros pecados? Claro, claro que sí. La Biblia lo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tú tienes que entender que el arrepentimiento y el pedirle perdón al Señor por nuestros pecados no es algo que ocurre ahí, en ese momento. Ya ocurrió en tu vida hace 2000 años. La Biblia dice que solamente fue necesaria una vez que Jesucristo muriera por nosotros. Pero a veces nosotros no tenemos el concepto claro y creemos que cada vez que tú vayas a pedirle perdón al Señor, Él murió allí en la cruz. Otra vez le toca colgarse en la cruz por ti. ¡Qué gran mentira! Tú lo que tienes que hacer es creer en el sacrificio que Jesús hizo por ti hace 2000 años y fue suficiente para que con ese sacrificio tu vida fuera completamente limpia de pecado. Tú eres santificado en Cristo. Yo veo muchas personas que todos los días, Señor, perdóname, y al otro día, Señor, perdóname. Pregunto, ¿eso significa entonces que Jesús todos los días muere por mí? ¿No es más bien diferente cuando yo comienzo a entender mi posición en Cristo y basado en que yo entiendo mi posición en Cristo, yo dejo el pecado? Cuando yo entiendo mi posición en Cristo, hay victoria sobre el pecado. Cuando yo entiendo mi victoria en Cristo, soy libre de la enfermedad. Cuando yo entiendo mi posición en Cristo, Dios escucha mi oración. Cuando yo entiendo mi posición en Cristo, yo logro vencer el pecado, no en mis fuerzas, sino por la victoria que Cristo hace a través de mí. Ahí cambia todo el panorama. Y eso es aquello por lo que muchos cristianos viven en derrota una y otra vez, porque no entienden que están en Cristo. No han entendido lo que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz del Calvario y luego en su resurrección. No hemos comprendido la profundidad de la palabra, de lo que significa estar en Jesucristo. Y lo cuarto es que somos glorificados por Él. No significa que nos tienen que dar alabanza, aclaro, sino que en Cristo seremos glorificados. Porque esa es nuestra esperanza. Dice la palabra que este cuerpo corruptible ha de convertirse en incorruptible semejante a los ángeles. Esa es nuestra esperanza y la palabra lo dice y lo creemos así. Tú estás en Cristo porque eres escogido. Tú estás en Cristo porque estás justificado. Tú estás en Cristo porque has sido santificado y porque eres y serás glorificado. Así que cuando tú vayas y ores o cuando tú tengas una dificultad en tu vida, no te sientas como una viuda desamparada que nadie escucha y tienes que rasgarte los vestidos y llorar y clamar y, mejor dicho, volverte una nada
como si Dios estuviera lejos de ti. Tú eres un hijo de Dios. Tu posición en Cristo es de victoria. Tu posición en Cristo es de bendición, de santificación, de justificación. Por eso, aquí en 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo. Porque esa verdad no todo el mundo la logra entender. A veces pasamos por 2 Corintios 5:17 y se la recitamos a todo el mundo, pero no hemos entendido que esa palabra es para nuestras vidas. Cuando nosotros comprendemos estar en Cristo es tener la victoria, es como dice la palabra, es ser reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Dice la palabra, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Cuando tú estás sumergido en Jesucristo, cuando tú estás sumergido en su amor, comienzas a comprender la palabra. Comienzas a entender que ya no es tu lucha, es la victoria de Él en ti. Es su promesa viva en ti. Miren, les cuento un testimonio sencillo. Hace 8 o 10 días estaba trabajando, mi computador se dañó. La torre donde yo trabajo, no la torre de construcción de edificios, sino la torre de mi computador como tal. Se dañó. Se apagó y lo intenté encender una y otra vez y no pasó nada. Y los repuestos de esos equipos son muy costosos. No pude hacer nada, pero no dejé que esa situación que el enemigo había querido enviar para sacarme del juego y yo estresarme, preocuparme. Yo sencillamente dije, Señor, apagué el computador. Dije, Señor, está esto en tus manos. No me voy a estresar, Señor. Oré por mi computador. Yo le dije, Señor, no tengo cómo arreglar el computador. No tengo, sinceramente, cómo arreglarlo, Padre. Pero creo que yo como tu hijo tengo, Señor, acceso delante de tu presencia y tú me vas a responder. Padre, tú harás un milagro. Llamé al técnico, me dijo, no, eso es un arreglo terrible, hay que mandar importar una pieza. Esto es, mejor dicho, yo vi oscuro el panorama, pero confío en Dios. Puse mis manos sobre el computador y dije, Padre, haz un milagro. No tengo plata. Necesito trabajar con mi equipo. Por favor, haz un milagro. Tengo otro equipo, trabajé con él y solté eso en las manos del Señor. El sábado prendí mi computador, perfecto. Hasta el día de hoy no me ha molestado nada. Llamé al técnico y quedó sorprendido y dijo, no tengo nada que decirte. Cuando nosotros tenemos la confianza de que no somos una viuda desamparada, a la cual tenemos que llorarle al Señor y rasgarnos los vestidos y, como hacían en el Antiguo Testamento, raparnos la cabeza y rasgarnos para que Dios no necesita eso. Tú eres su hijo. Cuando tú entiendes tu posición en Cristo, las cosas cambian. Cuando tú entiendes que esa posición en Cristo que te ha justificado, que te ha glorificado, que te ha santificado, que te ha escogido, entonces tú comienzas a ver que tú ya no eres normal. ¿Por qué? Porque tú ya estás en una posición de autoridad, estás junto al Señor y todo lo que tú ores va a ser escuchado. ¿Tú te imaginas eso? Cada vez que tú oras, tú no tienes que hacer 1000 cosas para que Dios te escuche. Un simple susurro de tu boca es suficiente. Hay cosas en las cuales debemos perseverar en la oración y la Biblia lo dice. Debemos perseverar, debemos ser insistentes, pero no insistentes porque Dios no nos escuche y tengamos que convencerlo
de nuestra petición. La perseverancia en el Señor es muchas veces porque Dios quiere ver cuánta fe hay en tu corazón para creerlo. O como en el caso de Daniel, que estaba orando y dice la palabra que el príncipe, un principado espiritual, se estaba oponiendo a su oración. Muchas veces nuestra oración debe ser insistente en guerra espiritual para nosotros conquistar la promesa. Pero muchas veces tú oras un susurro, un simple susurro, y Dios te responde. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo. Porque tu posición, porque entiendes lo que es estar en Jesucristo. Así que sumérgete en Él. Sumérgete en su palabra, sumérgete en oración, en intimidad con Él. Guarda estas verdades. Mira, personalmente esta enseñanza para mí ha sido valiosa. Ha sido muy valiosa. Porque he entendido que lo que hace la diferencia entre el victorioso y el derrotado es que el victorioso ha entendido quién está con él. Me sorprende allá en Hebreos 11, cuando habla de la fe, o cuando allí en Hebreos habla de ese salón de la fama, ese salón de la fe de los grandes conquistadores. Dice, cuando habla de Moisés, dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Lo que sostuvo a Moisés fue que él entendió su posición en Dios y se sostuvo porque veía al que nadie ve. Eso es una fe tremenda, es una fe gloriosa, porque eso fue lo que llevó a Moisés a ser el hombre que fue. Se sostuvo como viendo al invisible. La diferencia entre las personas que viven en derrota en la vida cristiana y aquel que logra conquistar poco a poco, ir conquistando sus promesas, es porque el victorioso está en Cristo. El victorioso ha entendido quién es en Jesucristo. El victorioso cree las promesas. El victorioso sabe que Jesucristo venció a la muerte. El victorioso sabe que Jesús venció la enfermedad. El victorioso sabe que su esposa, que es inconversa, llegará a los pies del Señor Jesucristo. El victorioso es aquel que está en Cristo y entiende que su hijo o que su hija, a pesar de las luchas que esté viviendo y que esté en un momento de tinieblas y de confusión en su vida, llegará a los pies del Señor Jesús. La diferencia la hace que tú entiendas que es estar en Jesucristo. Eso es maravilloso. Es una verdad que puede cambiar nuestro destino y es así. Nuestro andar, nuestro futuro puede ser cambiado en Él. Cuando comprendemos que es en Cristo Jesús que logramos entender todo lo que Dios tiene para nosotros y no vivir más en derrota. La palabra de Dios dice allá en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 21, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Hablando de Jesús. El primer Adán trajo la muerte. En Cristo trajo la resurrección. Trajo la vida. Ahí en primera de Corintios 15, en el verso 45. También dice la palabra que el Señor Jesucristo trae espíritu vivificante. Trae vida. Cuando tú estás en Jesucristo, Él trae vida a tu casa, trae vida a tu relación con Él. Cuando estás en Jesucristo, Él trae ese espíritu de la resurrección que venció a la muerte, lo pone en ti. Tú no tienes por qué estar más en muerte, en sequedad. Tú no tienes por qué estar más en enfermedad, en derrota, derrotado por un pecado, derrotado por un vicio. Tú tienes completa victoria en el Señor Jesús. Tienes completa victoria. Y ahí en 1 Corintios lo dice. Por un hombre, por Adán, entró la muerte a la humanidad. Pero por un hombre
Jesucristo, Dios hecho hombre, vino la resurrección, vino la vida, vino la resurrección de nosotros. Ese postrer Adán que es Jesucristo trae espíritu vivificante. Jesús trae vida a tu corazón, trae vida a tu casa. Hay personas que uno ve en Jesús y están arrugados, están acabados, parecen, oye, ¿estás enfermo? No, es que tengo frío. Pero uno ve la derrota en esas personas. ¿Por qué? Porque Cristo no está ahí. Porque lo hablan de boca, porque simplemente lo tienen como una religión más. Voy a la iglesia, escucho la enseñanza, maravillosa enseñanza, y ahí queda todo. Pero cuando nosotros entendemos nuestra posición en Cristo, todas las cosas cambian. Adán trajo la muerte. Cristo trae la vida y la resurrección a tu corazón. Si tú sientes que estás seco, que has estado alejado del Señor, ve a Él. Acércate al Señor Jesús. Él, con ese poder de resurrección, puede transformar tu vida. Quitar de tu corazón esa roca que por años ha estado donde tú no has podido consagrarte, donde tú tal vez vas a una iglesia o has ido a muchas iglesias, pero no has nacido de nuevo. No tienes una vida victoriosa en Jesucristo. Conozco a muchos así. Están en una iglesia, están en otra iglesia, van, hacen mil cosas, pero cuando uno va y mira cuánto fruto hay en ellos, no hay nada. Y no estoy hablando de finanzas. Estoy hablando de su vida en Cristo. Siguen con las mismas luchas, siguen con las mismas debilidades, siguen con las mismas derrotas. Qué triste eso. Hace poco estaba yo desempolvando algunas cosas que quiero poner en la página sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, pero también un poco para que la gente conozca un poco de nosotros. No para vanagloriarnos, sino para que la gente pueda saber de dónde salimos. Y yo recuerdo, vi una foto donde habíamos ido varios jóvenes a un retiro. Eso fue hace muchos años. Y yo miraba la cara de cada joven y trataba de recordar cuántos de esos jóvenes yo logré ver luego en la vida cristiana. Cuántos de esos que se subieron conmigo al bus, hablamos. Yo recuerdo que cuando terminó ese retiro, ese tiempo con Dios tan hermoso que tuvimos, yo recuerdo que todos en el bus veníamos cantando alabanzas. Yo recuerdo que había un trancón y la gente, era un domingo ya cuando regresábamos para la bienvenida. Los carros al lado de nosotros como que miraban ver a todos esos jóvenes con lágrimas en sus ojos, alabando a Dios, exaltando al Señor. Y yo tengo la foto, íbamos como 58 jóvenes. Y aún habían personas de liderazgo, de mucha autoridad. Y yo decía, ¿cuántos de esas personas están hoy contigo, Señor? ¿Cuántas personas fallecieron o simplemente tuvieron algo emocional? Algo que simplemente tocó sus fibras, se dejaron llevar por una situación espiritual que simplemente tocó sus emociones, pero nunca la palabra de Dios llegó profundo a su corazón. No hay nada más triste para nosotros que llevar una vida en Cristo pensando que vamos por el camino correcto, pero lejos de eso saber que estamos fuera de Cristo. Tú estás llamado a ser de Cristo, a estar en Él, sumergido en Él. Esto es lo que hace la gran diferencia en este versículo. Por eso yo les decía, uno muchas veces lee segunda de Corintios 5:17 y se la lee a la gente. Y uno se lo lee a la gente para decirle que deje el pecado. Pero no, eso no dice la palabra. Eso no dice la palabra y lo estamos viendo a través de la enseñanza del día de hoy. Esta enseñanza no es para los nuevos.
Esta enseñanza es para ti que conoces de Dios, pero que no estás en Cristo. Que no has entendido el entender lo que significa ser escogido, ser justificado, el ser nosotros santificados y glorificados. O no entender que Jesucristo nos ha dado a nosotros completa victoria a través de su resurrección. Tú sigues viviendo detrás de ese primer Adán, el hombre de pecado, el hombre que ha traído esclavitud a tu vida, porque Adán trajo eso. A través de Adán vino la ruina, vino la enfermedad, a través de Adán vino la esclavitud al pecado. Y tú sigues detrás de la enseñanza de nuestro primer Adán. Y no has entendido que el segundo Adán, Cristo, que trajo resurrección y vida, es el que te puede a ti dar completa victoria. Tú sigues creyendo que seguir la doctrina de Adán es estar bien, es estar chévere, nadie me pone problemas, yo trabajo, yo no le hago nada mala, no le hago mal a nadie. Pero quiero decirte que hay una gran diferencia entre tú ser una persona que hace lo normal en la vida y estar en Cristo. Porque solamente en Cristo tú tienes gozo. En Cristo solamente tú puedes tener paz y puedes tener tranquilidad, puedes tener una felicidad verdadera a pesar de los problemas que tú tengas. En Adán no. En el primer Adán vas a tener condenación, sufrimiento, tristeza, vacíos en tu corazón. En Cristo vas a tener gozo verdadero. En Cristo vas a tener paz. En Cristo vas a tener reconciliación, vas a tener refugio. Ahora dice ahí en 2 Corintios 5:17, sigamos leyendo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y en Gálatas 6:15, quiero leerles ese verso, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y la palabra nueva criatura tiene una connotación en el griego muy importante. Ustedes se preguntarán por qué les hablo muchas veces del griego. La palabra de Dios fue escrita en idioma en hebreo, en arameo y en griego. El Nuevo Testamento, las epístolas paulinas fueron escritas en el griego. Los evangelios están escritos en arameo. Y el Antiguo Testamento tiene mezcla de hebreo y arameo. Cuando vino las traducciones a nuestros días, en el caso de los que muchos tenemos la Biblia, la versión Reina Valera, después de que tomaron aquellos libros, aquellos papiros en la cueva de Qumran, hace muchos años que fueron encontrados, donde están los papiros, los rollos de lo que hoy tenemos como la Biblia. Pero obviamente el griego y el hebreo de la palabra de Dios tiene una riqueza profunda mucho más grande de lo que vemos nosotros en la palabra, como aquel día que yo les hablaba de lo que la palabra paz para nosotros es una cosa, pero para lo que decía en el original significa muchísimas cosas más profundas. Y aquí la palabra nueva criatura, la palabra nueva es la palabra kainos. La palabra kainos, y es algo nuevo, algo fresco, algo recién hecho, algo que no ha sido dañado por el tiempo. Y es bien lindo esa palabra. Y la palabra criatura es una nueva creación. No es una nueva criatura, sino lo que aquí Pablo nos estaba diciendo es que es una nueva creación en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, tú eres una nueva creación. Tú eres nuevo en Él. Es entender que es un nuevo comienzo en tu vida. Cuando tú estás en Cristo, es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en tu vida. Es un giro de 180 grados en tu vida. Eres una nueva persona en Él. Cuando tú estás en Cristo, tú eres una nueva creación. Una nueva creación
que a través del amor del Señor Jesucristo y de su poder y su gracia, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, Juan 1:12 lo dice, aquellos que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Luego en Juan capítulo 3, en el verso 3, el Señor le dice a Nicodemo que nosotros debemos nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo no entendía eso. Pero es lo que dice aquí la palabra en 2 Corintios 5:17. Cuando tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Si tú te sumerges en Cristo, si tú lo conoces personalmente a Él, si tú profundizas en tu vida en Jesucristo, tú eres una nueva criatura. Tu pasado es historia. Tu pasado es totalmente, queda completamente atrás de tu vida. Es un borrón y cuenta nueva cuando estás en Jesús. Pero no externamente, aquí no solamente estamos hablando del pecado, porque muchas personas dicen y recitan esta palabra diciendo, no, es que tú eres una nueva criatura y todo queda atrás. El pecado sí, pero también a partir de Cristo, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo en tu vida, tú eres una nueva persona. Tú ya no eres el mismo. Tú ya no eres la misma persona esclava de los vicios, no eres la misma persona con depresión, no eres la misma persona con ira, no eres la misma persona pesimista. Ya no eres lo mismo, eres una nueva criatura en Cristo. Si tú estás en Cristo realmente, ese viejo hombre ha muerto. Si tú no estás en Cristo, ese viejo hombre va a seguir gobernando tu vida. Ese viejo hombre va a seguir con malos pensamientos, con malas palabras, con vicios, con amor al mundo, con amor a muchas situaciones. Pero si estás en Cristo, tú eres una nueva criatura y la palabra de Dios lo dice aquí. En Efesios capítulo 4, en el verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre, esa naturaleza que tú traes del mundo, que esa naturaleza que es la naturaleza que le gusta el trago, la naturaleza que le gusta decir mentiras, esa vieja naturaleza que sigue viciado al pecado sexual, esa vieja naturaleza que sigue en pesimismo, en drogadicción, esa vieja naturaleza que todavía es iracunda, con maledicencias. Si sigues con esa naturaleza, es porque Cristo todavía no está gobernando tu vida. Todavía no estás en Cristo. Porque cuando tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Una persona que ha fallecido y está ya en el cajón, digámoslo así, sería miedosísimo que se le mueva una mano, se le mueva una pierna o pique el ojo. Dios mío, qué susto. Si una persona muere, muere completamente. Y si tú has muerto a ese viejo hombre y has dejado que Cristo te haga esa nueva criatura, no tiene por qué haber cosas todavía del pasado en tu vida. Y mira lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo que tú vas a lograr la bendición por tus obras, porque para eso es la gracia. Ninguna condenación hay para ti. Pero la única forma de hacer morir ese viejo hombre que dice aquí en la palabra en Efesios capítulo 4 verso 22, que está viciado conforme a los deseos engañosos, es cuando tú estás en Cristo. Es cuando tú has comprendido ese sacrificio de Cristo y cuando tú permites que el Señor Jesús traiga a ti y entiendas esa justificación, que tú puedas entender ese entender lo que es ser elegido, ese entender lo que es ser santificado y glorificado.
Estar en derrota y con ese viejo hombre es no haber entendido lo que el Señor Jesús hace en tu vida o hizo en tu vida hace 2000 años. Las personas siguen viviendo derrota tras derrota, cayendo en uno y otro pecado, no porque no es que no quieran dejarlo, porque muchas personas tienen la voluntad de decir: Señor, no quiero seguir esclavo de esta situación. Es porque no han entendido que cuando yo estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura, y ese pasado de mi vida se va con Él. Se va con Él por completo. Miren, es interesante ver que lo que Pablo aquí nos comienza a hablar de lo que significa esa nueva criatura para los judíos. El significado de ser una nueva creación era que se nos hubieran quitado a nosotros los pecados. Digamos, el pueblo judío y la verdad judía, ¿cuál era? Que esta verdad de la nueva criatura estaba relacionado con que a ti se te perdonaran los pecados. Pero Pablo lo que nos especifica es que Cristo produce vida en el creyente. Eso no te lo podía dar el Antiguo Testamento. Eso no te lo podía entregar la ley. Cristo sí. Cristo es una nueva creación porque te puede dar a ti vida. Porque te puede dar a ti una nueva naturaleza en tu corazón, en tu vida, en tu ser, en tus pensamientos. Entonces, si viene esa situación difícil y tú le vas a contestar mal a tu esposa o le vas a subir la voz, tú ya sabes que Cristo está en ti. Y que hay ese nuevo nacimiento. Entonces ya tú no le vas a contestar mal a tu esposa. Sino que tú sabes que te vas a controlar porque Jesús está contigo. Si viene una situación difícil, una dificultad, un momento difícil a tu casa, tú sabes que no puedes reaccionar con pesimismo, con depresión. Tú vas a reaccionar basado en Cristo. Que si viene una tentación a tu vida, otra vez viene esa tentación, tú sabes que Cristo te dará, juntamente con la tentación, te dará la salida. Y vencerás el pecado y vencerás con la palabra porque el Señor está contigo. Que si estás pasando por un momento de enfermedad, tú sabes que en Cristo tienes sanidad. Pero no lo repitas simplemente por repetirlo. Mira esta palabra. Cuando tú estás en Cristo, cuando estamos en Él, en esa intimidad con Jesucristo y entendemos nuestra posición, entonces somos nuevas criaturas que entienden la palabra y pueden aplicarla de forma victoriosa. Porque cuando tú entiendes que eres nuevo en Cristo, que Jesús te ha hecho una nueva criatura, en gracia, en amor, en perdón, en justificación, entonces tú puedes creer que esas promesas que Dios ha hecho las hará realidad en tu vida. Y que tú ya no estás solo para enfrentar las situaciones, sino que tienes completa victoria en el Señor Jesucristo. Tienes esa bendición en tu vida. Ahora, miremos ahí volvamos ahí a 2 de Corintios 5:17. Dice, ya leímos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora dice, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y aquí hay dos verdades muy profundas de la palabra. Muy profundas de la palabra. Que Pablo se estaba refiriendo allí. La primera de ellas es que si nosotros miramos el verso 16 de ahí de 2 de Corintios 5:17, un verso antes, es decir, el contexto, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y es que Pablo nos explica cómo él tenía un concepto errado de Cristo.
Nosotros sabemos quién era Pablo. Pablo fue el perseguidor de los cristianos en la iglesia primitiva. Fue criado bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel fue y ha sido uno de los rabinos más influyentes en el pueblo judío. Tiene uno de los títulos más grandes y más altos dentro del pueblo judío hasta el día de hoy. Y Gamaliel fue el maestro de Pablo. Y fue un maestro radical de la ley. Y Pablo fue el que de una u otra manera comenzó la persecución del pueblo judío al pueblo cristiano. Cuando nosotros vemos la muerte de Esteban o la persecución de la iglesia, dice la Biblia que Pablo estaba presente cuando fue ejecutado Esteban, que fue apedreado hasta matarlo. Qué interesante esto, porque muchos estudiosos, muchos teólogos tienen dos versiones. Yo me quedo con la última. La primera versión es que dicen que de una u otra manera Pablo sí llegó a ver a Jesús, sí llegó a verlo, porque tuvo que haber sabido que Jesús se había levantado y que la muerte de Jesús en Jerusalén fue un acto que rompió todas las leyes, porque Jesús fue juzgado de noche y no se podía juzgar de noche. Y se cometieron muchas injusticias con Jesús. Y la muerte de Jesús trascendió muchísimo y golpeó mucho todo el ámbito judío. En esa versión muchos dicen que Pablo, si hubiera visto a Jesús, pues obviamente si hubiera sido un testigo ocular de Cristo, pues Pablo hubiera escrito muchísimas más cosas acerca de Jesús. Y la otra versión es que dicen que Pablo no vio a Jesús cuando Jesús estaba en la tierra, ¿no? Estoy hablando porque pues Pablo sí lo conoce cuando se le presenta camino a Damasco y él tiene un encuentro con Jesús, pero Jesús ya había muerto, ya había resucitado y se le presenta en forma gloriosa. Pero lo que dicen es que Pablo sí escuchó de Jesús, pero no desde el punto de vista como aquel resucitado, sino desde el punto de una mentalidad totalmente rabínica. Es decir, como una leyenda más de lo que fue Jesús, un rabino más. Ese es el concepto que el pueblo judío hoy tiene de Jesús, que fue un rabino, un hombre, un maestro, un hombre que trajo una gran enseñanza, pero no es el Salvador. Y aquí lo primero que yo te quiero enseñar esta noche en esos dos conceptos importantes, en ese 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron. Y esas cosas viejas es que Pablo tenía un concepto de Jesús equivocado. Tenía un concepto y una imagen de Jesús completamente desfasado de la realidad. Y Pablo conoce a Cristo y comienza a entender la verdad de la palabra. Y eso se aplica también para nosotros, porque la imagen de Cristo tiene que cambiar en nosotros. Cuando estamos nosotros en Cristo, nosotros comenzamos a tener victoria en nuestra vida. Comenzamos a entender el plan de redención para nosotros cuando dejamos ver a Jesús como nos lo han mostrado en las películas. Un Jesús pacífico, un Jesús que azotan, crucifican, pero siempre las películas quedan ahí, o cuando Jesús ya ha resucitado, pero hasta ahí. Muchas iglesias tienen a un Cristo caído, a un Cristo derrotado. Si tú vas a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, tú vas a encontrar al Jesús, lo vas a ver completamente crucificado, vas a ver la imagen de un Jesús crucificado. Y tenemos una imagen equivocada por cultura y porque muchas veces nosotros no profundizamos en la palabra de Dios para comprender el poder que Cristo tiene al haber resucitado.
Cuando tú comprendes esto, que Pablo mismo reconoce y dice aquí, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y tú debes decir lo mismo. Si yo tuve un concepto de Cristo que me llevó a la derrota, que no creí en Él, que no comprendía el poder de Jesucristo, ya no lo conozco así. Y es cuando comienza a leer este verso 17. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿En cuál Cristo? En el Cristo resucitado. En el Cristo que a ti te ha dado completa bendición, sanidad, redención, perdón y liberación. A ese Jesús que no está colgado en una iglesia. A ese Jesús que no es una leyenda, sino que hoy está sentado a la diestra del Padre. Victorioso. Y que te ha dado esa victoria a ti y a tu familia. Por eso es importante que aquí en esas cosas viejas pasaron que nos habla el apóstol Pablo. Está hablando de un Cristo que él logra entender. Él logra entender quién es Cristo. Y ese es tu desafío. Tú tienes que entender quién es Cristo, porque o si no, tú vas a seguir viviendo derrota tras derrota en tu vida. Cuando entendemos a Cristo, cuando entendemos por qué murió, de dónde vino, por qué en Juan 1:1 dice la palabra que Él es el Verbo. ¿Qué es el Verbo? ¿Por qué la palabra dice que Él es el Verbo? ¿Por qué vino y murió por nosotros? ¿Por qué resucitó? Cuando tú comprendes la palabra, cuando tú comienzas a comprender a Cristo, tu vida no vuelve a ser la misma, te lo aseguro. Por eso los apóstoles en la iglesia primitiva no predican otra cosa. Ellos no van contra el pueblo judío. Ellos no van a desafiar con doctrinas al pueblo judío. Ellos hablan de Cristo. Y Pablo dice, de una sola cosa tengo que hacer, y es a predicar a Cristo y a este resucitado. La victoria en tu vida está en Él. Tu vida, tu victoria está en Jesucristo. Cuando tú comprendes a Cristo, cuando tú comprendes su amor, su poder, cuando tú comprendes que cada vez que tú oras, tú estás sentado ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando tú vas y oras, cuando tú vas y clamas al Señor, no estás orándole a una leyenda, tú estás hablándole a un Cristo vivo, redentor y poderoso, que transformó la historia, pero no solo la historia del mundo, sino la tuya también. Tú eres una nueva criatura por Él, por su sangre. Y Pablo entendió eso. Si yo conocí a Cristo, a Jesús de una forma, ya no lo conozco así, porque he entendido que resucitó. Y lo segundo que nosotros debemos entender es que mi vida debe quedar atrás. Dice aquí en la palabra. Si conozco a Cristo, si estoy en Cristo, soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Y ahí en Efesios en el 4:21, quiero leerles Efesios 4:21, que es bien interesante. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estas son verdades profundas que el Señor nos está entregando. Cuando tú, dice aquí la palabra en 2 de Corintios, cuando tú eres una nueva criatura, tu vieja vida ha pasado, porque no eres el mismo. No eres el mismo, tu pasado ha quedado atrás. Tus luchas, tu ruina, tu pobreza, tu enfermedad han quedado atrás. No solamente tu pecado, y quiero que lo entiendas de esa manera, porque a veces nosotros encasillamos a Jesús en la remisión de mis pecados. Pero también tenemos que entender que Cristo es liberación, que Cristo es sanidad igual
y con la misma autoridad y poder que como tus pecados te son perdonados. Ninguna característica de los beneficios de Cristo tiene más poder que otra. Así como Jesús te perdonó, así Jesús te sana. Así Jesús te libera de la ruina. Así Jesús restaura tu casa, tu familia. Su poder y su gracia fue integral y completa. No es que Jesús te sanó, pero no te perdona. O te perdona, pero no te prospera. No, Jesús murió por tus pecados, llevó la ruina, llevó la enfermedad, llevó la maldición por completo. Y así mismo, que tú comprendas estas enseñanzas maravillosas que el Señor nos está entregando hoy. Cuando tú lo comprendes, entiendes que toda tu ruina, que tú no tienes por qué vivir en ruina, tú no tienes por qué vivir en enfermedad, tú no tienes por qué vivir en fracaso, porque eso quedó atrás con Él. El enemigo que quiere hacerte creer que lo que Jesús hizo por ti no tiene poder, que lo que Cristo hizo por tu vida no tiene ningún significado, y te quiere hacer creer equivocadamente que lo único que Jesús hace en ti es perdonarte los pecados, y eso, porque hay personas que amando al Señor van a iglesias y creen que Dios no les ha perdonado sus pecados. Por eso la derrota. Por eso las personas siguen en derrota, siguen en fracaso, porque no ven la bendición de Dios. Y por último, hay en 2 Corintios 5, 17, dice: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No una, ni dos. Todas las cosas en tu vida son nuevas en Cristo. Dios te da no solamente una nueva naturaleza en tu vida, una naturaleza espiritual, sino que te da la victoria y hace las cosas completamente nuevas en ti. Les voy a leer lo que la Nueva Versión Internacional dice de 2 Corintios 5, 17. Y con esto voy terminando. Dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y en admiración dice: lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Qué hermosa promesa. Qué bonita promesa Dios nos hace esta noche. Hoy a tu vida llega lo nuevo. Hoy a tu vida está llegando lo nuevo de parte del Señor con esta palabra. Porque estoy convencido que esta palabra ha hecho que esa venda que tú tenías caiga y tú empieces a partir de hoy a recibir todo lo nuevo que Dios tiene para ti. En Apocalipsis 21:5 dice el Señor: yo hago nuevas todas las cosas. Cuando tú estás en Cristo, Él hará nuevo todas las cosas en ti, en tus finanzas, en tu hogar. Dios te dará una nueva oportunidad. Si tú has pensado que ya las oportunidades en la vida se te han terminado, el Señor hará nuevas todas las cosas. Hará nuevas todas las cosas en tu vida, en tu salud. Hará las nuevas cosas en tu hogar, en tu relación con Él. Ya no vivas más esa vida en derrota, esa vida en fracaso espiritual. Dios hoy hará nuevas todas las cosas en todo tu ser. Ha llegado lo nuevo, y esa es la palabra que Dios te da en esta noche. Lo viejo ha pasado, la ruina ha pasado, la enfermedad en tu vida ha pasado. Hoy el Señor trae nuevas todas las cosas. Trae sanidad a tu vida. Trae perdón, trae reconciliación, trae liberación. Y si tú que me escuchas, que me estás viendo a través de este video, habías perdido la fe y has estado viviendo una vida en fracaso, hoy el Señor te está diciendo que tú en Él eres una nueva criatura. Ya no te sigas lamentando en tu pasado.
Ya no sigas viviendo en fracasos, porque Él hará nuevas todas las cosas. Nuevas las cosas en toda tu vida. Pero cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios, cuando nosotros creemos realmente la profundidad de ella, nuestra vida no vuelve a ser la misma. Y oro al Señor que tu vida no vuelva a ser la misma a través de esta palabra. Nunca, nunca vuelvas a vivir en ese fracaso, en esa derrota en tu vida, porque tú estás en Jesucristo. Y si estás en Cristo, tú debes vivir una vida profunda en Él.